En esta sesión vamos a ver qué es un vector y vamos a concentrarnos en su interpretación matricial y a partir de ella vamos a deducir todas las propiedades del álgebra vectorial. ¿Qué es un vector? Básicamente un vector tiene tres interpretaciones. Tiene una interpretación matricial, que podemos decir que un vector básicamente es una matriz columna, 3 por 1, 3 filas y solo tiene una columna, donde cada casilla le corresponde su componente. Pero también tiene una interpretación física. Un vector físicamente es una flecha. Entonces también un vector puede ser interpretado como las coordenadas de un punto en el espacio. Coordenada en el sentido que va a ser tres números que nos permiten localizar cualquier punto en el espacio. Todas estas interpretaciones son equivalentes. Entonces cualquier propiedad que yo pueda demostrar en el formato matricial se va a cumplir en la interpretación física y en la interpretación geométrica. Entonces, desde el punto de vista matricial, los vectores están definidos con dos operaciones básicas. Una es la suma. Por ejemplo, yo tengo el vector 3, 4, 1 y quiero sumarlo con el vector menos 1, 2, 0. Y la suma va a ser otro vector de tal forma que yo respete el orden, yo respete las casillas. 3 menos 1 es 2, 4 más 2 es 6, 1 más 0 es 1. Y también existe la operación básica, que es la multiplicación de un vector por un escalar. El concepto de escalar es cualquier número que pertenece a los números reales. Puede ser un número positivo, negativo, una fracción, un número decimal, puede ser 3,1416, puede ser pi, es decir, es cualquier número. Entonces, cuando yo tenga un número escalar que va a multiplicar a un vector, lo que él va a hacer es multiplicar a cada una de las componentes. Entonces 5 por 1 es 5, 5 por menos 2 es menos 10, 5 por 0 es 0. Con estas dos operaciones básicas de la suma y la multiplicación por un escalar, yo ya puedo empezar a hacer algunas operaciones vectoriales. Por ejemplo, yo tengo aquí el vector A, 1, 0, menos 3, el vector B, 1, 2, 3, el vector C, 4, menos 1, 0. Entonces yo ya puedo empezar a hacer algunas operaciones. Por ejemplo, voy a calcular a qué es igual menos el vector A. Entonces esto es igual como que aquí estaría el menos 1 y él va a multiplicar a cada término y ¿qué es lo que va a hacer? Solamente va a hacer que cada componente cambie el signo. Entonces 1 es menos 1, 0 es 0, menos 3 va a ser 3. ¿Qué pasa ahora si yo quiero sumar y restar vectores como este caso? 5 veces el vector A menos B más 2 veces el vector C. Solamente tengo que seguir las reglas del álgebra. Entonces voy a poner 5 el vector A menos B más 2 veces el vector C. Y es solamente seguir el orden de las operaciones. 5 por 1 es 5, 5 por 0 es 0, 5 por 3 es menos 15. Este signo menos va a hacer cambiar el signo a todo el vector. Menos 1, menos 2, menos 3. El 2 va a multiplicar a cada componente. 2 por 4 es 8, 2 por menos 1 es menos 2, 2 por 0 es 0. Luego, ¿qué tengo que hacer? Solamente tengo que sumar en orden. 5 menos 1 más 8 son 12. 0 menos 2 es menos 4. Menos 15 menos 3 más 0 es menos 18. Bien, sigamos con algunos ejemplos en el álgebra. Por ejemplo, A más B. Entonces estoy copiando el vector A. Aquí está el vector A, 1, 0, menos 3, lo copio. Más el vector B, que es 1, 2, 3, lo copio. Y la suma es normal. 1 más 1 es 2, 0 más 2 es 2, menos 3 más 3 es 0. Ahora voy a hacer la operación al revés. Voy a sumar B más A. Es copiar el vector B, 1, 2, 3, más el vector A, 1, 0, menos 3. Y ahora cuando hago la operación es lo mismo. 1 más 1 es 2, 2 más 0 es 2, 3 menos 3 es 0. Entonces aquí se puede demostrar fácilmente que en el álgebra vectorial se cumple la propiedad conmutativa de la suma. Siguiente ejemplo.
Quiero sumar A más B más C, pero primero quiero sumar B más C y recién lo voy a sumar con A. Entonces copio el vector A, lo que vale 1, 0, menos 3, que estaba aquí. O sea, copio lo que vale el vector A. Luego, más el vector B, que era 1, 2, 3, más el vector C, que era 4, menos 1, 0. Entonces, primero voy a realizar lo que está en paréntesis. 4 más 1 es 5, 2 menos 1 es 1, 3 más 0 es 3. Y ahora recién voy a sumarle con el vector A. 5 más 1 es 6, 1 más 0 es 1, 3 menos 3 es 0. Ahora vamos a hacer la misma operación, pero agrupando los primeros vectores. Vamos a hacer ahora A más B primero y luego recién voy a sumarlo con C. Entonces, copio los vectores. Empezamos. 1 más 1 es 2, 0 más 2 es 2, menos 3 más 3 es 0. Y ahora voy a sumarlo con 4 menos 1, 0. 4 más 2 es 6, 2 menos 1 es 1 y 0 más 0 es 0. Estamos sacando el mismo valor, 6, 1, 0, y aquí estamos sacando 6, 1, 0. Lo que estamos demostrando es que en el álgebra vectorial se cumple la propiedad asociativa de la suma. Ahora hagamos un escalar por un vector. Entonces yo tengo 3A, entonces pongo el 3, copio el vector A. Entonces hemos dicho que el escalar va a multiplicar a cada componente. 3 por 1 es 3, 3 por 0 es 0, 3 por menos 3 es menos 9. Ahora voy a hacer la operación al revés. En vez de multiplicar 3A, voy a multiplicar al vector A y recién voy a multiplicar por 3. En ese caso copio el vector, lo que vale, el vector A, por 3. Esta operación es exactamente la misma. El 3 va a multiplicar igual a cada componente. 3 por 1 es 3, 3 por 0 es 0 y 3 por menos 3 es menos 9. Lo que estamos demostrando es que se cumple la propiedad conmutativa del producto por un escalar. Es decir, un escalar por un vector va a ser lo mismo que el vector por el escalar. Siguiente operación. Es un escalar, 3 más 2, y recién tengo que multiplicarlo con el vector A. 3 más 2 es 5, copio al vector A, 5 por 1 es 5, 5 por 0 es 0, 5 por menos 3 es menos 15. Ahora vamos a hacer la operación distributiva. Vamos a sacar 3A más 2 veces A, que es igual. Entonces 3 lo copio el vector A más copio el escalar 2, copio al vector A, y como es un escalar por un vector, él va a multiplicar a cada componente. 3 por 1 es 3, 3 por 0 es 0, 3 por 3 es menos 9, más. El escalar va a multiplicar al vector. 2 por 1 es 2, 2 por 0 es 0, 2 por 3 es menos 6. Ahora voy a sumar. 3 más 2 es 5, 0 más 0 es 0, menos 9 menos 6 es menos 15. Y fíjense que estamos sacando el mismo valor que está aquí arriba. Por lo tanto, estamos demostrando que en el álgebra vectorial se cumple la propiedad distributiva del producto por un escalar respecto de la suma de escalares. Vamos a calcular esto. Primero voy a sumar al vector A más el vector B. Y esa suma recién le voy a multiplicar por el escalar 2. Entonces veamos qué obtenemos. Copio el escalar 2, copio al vector A, lo tengo ahí, más el vector B, lo copio. Y ahora hago la operación primero del paréntesis. 1 más 1 es 2, 0 más 2 es 2, menos 3 más 3 es 0. Y ahora el escalar va a multiplicar a cada componente. 2 por 2 es 4, 2 por 2 es 4, 2 por 0 es 0. Ahora vamos a hacer la operación distributiva. Vamos a hallar a que es igual 2 veces A más 2 veces B. Entonces copio el escalar 2, copio el vector A, más 2, copio el vector B. Ahora aplico la operación de un escalar por un vector. 2 por 1 es 2, 2 por 0 es 0, 2 por menos 3 es menos 6, más. Ahora 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6. Y ahora voy a sumar. 2 más 2 es 4, 0 más 4 es 4, menos 6 más 6 es 0. Entonces estoy sacando el mismo valor que la operación de arriba.
lo cual estamos demostrando que en el álgebra vectorial se cumple la propiedad distributiva del producto por un escalar respecto de la suma de vectores. Bien, pasemos a otra operación. Hagamos esta operación, A menos el vector A. Entonces voy a copiar el vector A, menos, voy a copiar al vector A nuevamente. Entonces solamente resto, 1 menos 1 es 0, 0 menos 0 es 0, menos 3 es 0. Entonces aquí estamos demostrando que un vector menos el mismo vector va a ser un vector que le vamos a llamar vector nulo o vector 0, que es un vector que cada componente tiene el valor 0. Este término de menos el vector A en la jerga técnica se llama vector opuesto. Entonces todo vector tiene un vector opuesto, de tal forma que ese vector más el vector opuesto siempre va a ser el vector nulo. En el álgebra normal, cualquier número que yo tenga, por ejemplo 10, yo siempre lo puedo descomponer en sumas más pequeñas, por ejemplo 5 más 5, 7 más 3 o 10 más 0, y así tengo infinitos casos en que la suma va a ser 10. También tiene una operación equivalente en el álgebra vectorial. Esta idea de descomponer números también pasa en los vectores. Por ejemplo, al vector 7, 4, 1 yo lo puedo descomponer en dos vectores. Al vector 7, 4, 1 más el vector 0. ¿Por qué? Porque 7 más 0 es 7, 4 más 0 es 4, 1 más 0 es 1. Pero también puedo inventarme otras descomposiciones. Por ejemplo, al vector 7, 4, 1 yo lo puedo descomponer entre el vector 1, 2, 0 y el vector 6, 2, 1. Y como yo sé que esa descomposición está bien, es solamente verificando. 6 más 1 es 7, 2 más 2 es 4, 0 más 1 es 1. Y así puedo inventarme infinitas posibilidades. Por ejemplo, el vector 7, 4, 1 yo lo puedo descomponer en estos tres vectores. ¿Y cómo yo sé que está bien esta descomposición? Porque la suma 5 más 3 menos 1 me da 7. 3 más 1 más 0 me da 4. 0 más 2 menos 1 me da 1. Entonces, esto en la jerga técnica se llama descomposición vectorial y va a existir infinitas posibilidades en las cuales yo pueda descomponer un vector en sumas de otros vectores. En ese orden de ideas, yo puedo ahora usar el álgebra vectorial y hacer ejercicios más complicados. Por ejemplo, yo puedo calcular a qué va a ser igual toda esa expresión. A qué va a ser igual 5 veces A menos todo este término más C más todo este término. Es solamente aplicar las reglas del álgebra vectorial. Entonces yo tengo 5 veces A. El menos va a ser cambiar el signo. Vectores que están dentro. Esto va a ser menos B. Menos por menos es más 2 veces A más C. Prácticamente esto es B más 2 veces C. Y solamente tengo que sumar vectores semejantes. Entonces 5 más 2 va a ser 7. El vector menos B se va a cancelar con el vector B. 1 más 2 es 3 veces C. Toda esta expresión que aparece aquí se la puede reducir solamente a 7 veces el vector A más 3 veces el vector C. Se pueden dar cuenta que es exactamente lo mismo que hacíamos en el álgebra normal. Por ejemplo, yo tengo esta ecuación que está aquí. Y la pregunta es calcular a qué es igual el vector X si se cumple esta ecuación vectorial. Entonces en el álgebra normal lo que yo hacía era la incógnita lo pasaba a un miembro y todas las demás variables lo llevaba al otro miembro. Aquí es exactamente la misma lógica. Entonces, por ejemplo, aquí está 2 veces A, lo anoto aquí está 2 veces B. Esto está con menos 2 veces A, va a pasar con más 2 veces A. Este está con más B, va a pasar con menos B. Esto está con más X, va a pasar con menos, pero 3 menos 1 es 2. Ahora aquí voy a reducir términos semejantes. 2A más 2A es 4A. 2B menos 1B es 1B. El 2, que es un escalar, puede pasar al otro miembro a dividir. Entonces aquí va a quedar 4 dividido entre 2 es a 2. Y aquí va a quedar 1 medio. Entonces fíjense que la analogía es exactamente la misma
que en el caso del álgebra normal de los números reales. Algo interesante que podemos indicar aquí en el método matricial es la interpretación del álgebra lineal. Decíamos que en el álgebra lineal un vector va a ser un elemento de un conjunto mucho más grande que podemos llamarlo espacio vectorial R3. Entonces, este espacio vectorial R3 es el conjunto de todas las infinitas posibilidades de números que pueden contener dentro de él, que están representados en una matriz de 3 por 1. Entonces, por ejemplo, aquí vive el 1, 2, 3, aquí vive el vector nulo, aquí vive cualquier número x, y, z que yo me pueda imaginar. Entonces, un vector genérico, x, y, z, yo lo puedo descomponer en este formato. Y fíjense que esta descomposición es válida porque estoy reproduciendo el mismo vector. Fíjense, x por 1 es x, más 0 es x. X por 0, z por 0 es 0, pero y por 1 es y. X por 0 es 0, y por 0 es 0, pero z por 1 es z. Estoy reproduciendo el vector. A este vector 1, 0, 0 vamos a llamarlo vector i. A este vector 0, 1, 0 vamos a llamarlo vector j. Y este vector 0, 0, 1 vamos a llamarlo vector k. Entonces, llegamos a esta conclusión. Hay una equivalencia entre el vector columna y el vector físico dado por esta fórmula, en que x, y, z puede ser reescrito como x, el vector unitario y, más y veces el vector unitario j, más z veces el vector unitario k, donde el vector unitario i, j y k van a tener una interpretación física, que la vamos a ver en la siguiente clase. Otra conclusión importante es que el espacio vectorial R3 se construye como la combinación lineal de tres vectores unitarios i, j, k, como estamos viéndolo aquí. Cualquier vector que yo me quiera imaginar vive en el espacio vectorial R3 y es solamente reemplazar el x, el y y el z. Y en la jerga técnica, x, y, z se llaman las componentes del vector.